puede complicar con el paso de los años. ¿Qué complicaciones puede tener una diabetes descompensada, descontrolada? Micro y macro, bien. ¿Qué tipo de descompensaciones? ¿Qué tipo de complicaciones crónicas a largo plazo? Retinopatía diabética, ¿Qué más? pie diabético, Retinopatías, pie diabético, neuropatías, después, Cardiopatías. cardiopatías también, ¿no? Pero los más importantes son retinopatías y neuropatías. Ya. El tratamiento farmacológico es muy importante en el tratamiento de la diabetes, pero también lo es el estilo de vida en general, el plan de alimentación, la actividad física, ¿no? Por eso es muy importante hacer educación con este tipo de pacientes, porque no solamente es el fármaco y fin, porque va a estar como su sombra a lo largo de toda su vida. Y pues bueno, tenemos objetivos que alcanzar, ¿no? Que va a prevenir complicaciones a largo plazo. En laboratorios, ¿cómo podemos ver si el paciente está bien controlado, aparte de la glucemia? Hemoglobina glucosilada. Exacto, con la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de su azúcar de los últimos 3 meses. La glucosilada o la A1C nos van a decir lo mismo. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos una persona con diabetes en casa, ¿se contagiarán los demás? No, porque muchos va a ser no transmisible, pero sí tenemos los mismos hábitos y costumbres alimentarias en casa, ¿no ven? Y si nuestros hábitos y costumbres son ricos en carbohidratos, pobres en fibra, ricos en azúcares, seguro que mínimamente vamos a tener algunas personas en casa más con prediabetes, ¿no? Con síndrome metabólico, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, índice alto, y a mediano o largo plazo también estas enfermedades van a terminar convirtiéndose en diabetes. Bien, entonces, ¿qué propósitos vamos a tener? Lograr un buen control metabólico con el medicamento, con el fármaco, pero también con la alimentación adecuada, la actividad física, controlar un poquito más el estrés, ¿no? Y esto nos va a ayudar a mantener, mejorar su calidad de vida, pero el tratamiento debe ser, el control debe ser constante, ¿no? ¿Cada qué tiempo citaríamos paciente con diabetes? Mínimamente cada 3 meses, ¿no? Y si está descompensado, si viene con la hemoglobina glucosilada alta, entonces a la semana, a los 15 días, nuevamente para ver si está mejorando, si está bajando. Y si es insulino dependiente, incluso cada día durante una semana. Bien. Entonces la terapia nutricional es una parte fundamental en el control de la diabetes, porque dependiendo de los azúcares simples, los carbohidratos complejos sin fibra que coma, va a subirle la glucemia, ¿no? Porque los carbohidratos que no tienen fibra, como los panes, arroces, fideos, papas, no tienen fibra en su composición, se convierten pronto en azúcar. En cambio, cuando un alimento tiene fibra, como un pan integral, un fideo integral, estos cereales integrales de trigo, avena, cebada, porotos, lentejas, frijol, ¿no ven? Tardan más en convertirse en glucosa, pero a la larga ambos van a ser glucosa, tanto un pan blanco como un pan negro. Este se va a convertir pronto, en hora y media, 2 máximo, y este va a tardar un poquito más, entre 2 a máximo 3 horas, pero ambos van a ser glucosa. Al final, ¿no ve? Y los pacientes piensan que solo comiendo pan integral o alimentos integrales van a poder mejorar a veces sus niveles de glucosa. Siempre hay que dejarles en claro que sí es más conveniente, tardan en convertirse en glucosa, pero a la larga si come mucho, igual es mucha glucosa en sangre, ¿no ve? Lento, sigue siendo mucha glucosa en sangre. Bien, entonces es importante el trabajo en equipo, no solamente es trabajo del médico, sino también de la nutricionista, al principio incluso del fisioterapeuta y del apoyo psicológico. Y de educadores en diabetes, ¿no? Es muy importante que el paciente vaya en su seguro, donde lo controlen, a un proceso de educación, que eso se hace en conjunto, no es una consulta particular, es un conjunto de unas 10 personas, tipo grupos focales, sesiones educativas, donde no solamente se les explica el aspecto nutricional, sino también la parte del tratamiento farmacológico, las complicaciones que puede tener si no se cuida, a mediano o largo plazo, los controles, las visitas con el oftalmólogo, con el neurólogo, con el nefrólogo regularmente, porque aunque no tenga complicaciones, tienen que saber ellos que por lo menos una vez al año tienen que revisar ojitos, riñón, piecitos. Entonces es muy importante que él cambie ese estilo de vida, porque la forma de la que come no es la adecuada, debe ser muy rica en carbos, en azúcares, y ahora su nuevo estilo de vida, su tratamiento, no va a ser temporal,
Quizás al inicio sí va a ser más restrictivo hasta que bajemos hemoglobina, ¿no ve? Vamos a darle muy poco carbohidrato y vamos a compensar con más grasa y más proteína. Pero a la larga tiene que convertirse en su nuevo estilo de vida, ya no tan restrictivo, sino una dieta corriente para persona con diabetes que sea rico en fibra, baja en azúcares simples o cero azúcares simples. Los diabéticos tipo 1, ellos sí pueden comer azúcares simples, pero no tampoco en cantidad. Se inyectan insulina y la insulina pues nos ayuda a controlar sus niveles de azúcar, pero tampoco por eso pueden abusar. ¿Qué complicaciones puede tener el mayor uso de insulina, por ejemplo? Pero él come mucho carbohidrato y se inyecta más insulina y siempre está controlado. ¿Qué podría pasar por el uso excesivo de insulina? Aparte de una hipoglucemia, digamos que compensa con lo que come. ¿Ah? Ya, ¿qué más? ¿Qué hace la insulina? ¿Cuál es el trabajo de la insulina? Agarra la molécula de la glucosa y la mete a la célula, ¿no? La agarra, es como un transporte y la mete a la célula. Entonces el paciente, si abusa de la insulina, también tiende a tener tendencia a tener problemas de sobrepeso, que a la larga también se convierte en otro tipo de problema porque aparece el hígado graso, aparece un problema renal, la hipertensión. Entonces, para hacer un control de los carbohidratos, la herramienta educativa que vamos a usar es la pirámide de alimentos, en la cual los alimentos se distribuyen en porciones, ¿no ven? La base va a ser puros carbohidratos, el siguiente nivel son frutas y verduras, después vienen las proteínas y en la cúspide van a estar aceites y grasas. Entonces, las que tenemos que controlar van a ser especialmente los carbohidratos que están en la base, donde cada porción, vamos a ver una diapositiva más adelante, otra presentación más, cada porción son 15 gramos de carbohidrato. En una taza llena, como ven acá en el dibujo, tiene 30 gramos de carbohidrato. Una taza llena de un cereal cocido o leguminosa, por ejemplo, arroz, trigo, mote de maíz, frijol, lenteja, una taza mediana, ni muy grande ni muy chica, que tiene más o menos 200 ml, tiene 30 gramos de carbohidrato. Cada porción para una persona con diabetes cuenta como 15, la taza tiene 2 porciones, porque son 30. En el caso del pan, cada porción, vamos a ver otra diapositiva. Aquí. Un pan tiene 2 porciones porque tiene 30 gramos de carbohidrato. Y si hablamos de pan molde, los cuadrados, cada pancito tiene 15 gramos. Los dos van a ser los 30 gramos. En el caso de las galletas, 5 galletas, ya sean blancas o integrales, van a tener 15 gramos de carbohidrato. Entonces, no importa el peso. ¿Quién sabe cuánto pesa un pan? ¿Cuánto es el peso del pan en nuestro país? Siempre se escuchan noticias, ¿no? Los panaderos se quejan, la gente que consume pan se queja del panadero que le vende con menos peso. ¿No han escuchado las noticias? A principio de año especialmente se quejan, ¿no? Siempre salen noticias. Hemos ido a pesar el pan y no pesa lo que debería, ¿no? ¿Idea? El peso del pan debería ser 60 gramos, mínimo 50. Un pan de 60 gramos, que es el peso de ese pan, en carbohidratos no tiene los 60. Esos 60 gramos que pesa, el carbohidrato son 30 gramos. Entonces, nunca se fijen en el peso del alimento, sino en la cantidad que tiene, ya sea de proteína, de grasa, de carbohidrato. En este caso vamos a hablar de carbohidratos. En el caso de los cereales y leguminosas, la taza va a tener 30 gramos, pero la porción es solo 15, entonces una taza de 30 gramos tiene 2 porciones. En el caso de los tubérculos, una papa, ahí ven dos, ¿no ven? 2 papas son 30 gramos, una papita son 15 gramos. Pero ¿de qué tamaño va a ser esta papa? Imagínense que esa papa es un huevo, así más o menos, ¿no ven? Es una papa con un huevito, son 15 gramos, porque hay papotas y papitas, ¿no ven? Una papa mediana van a ser los 15 gramos. Igual hablando de camote, de yuca, una porción de yuca como este control un poquito más chiquito, son 15 gramos, pero no es lo que comemos, a veces comemos más, ¿no ven? Se va sumando. En el caso de las verduras, ¿por qué se dice de consumo libre? Porque tienen menos de 5 gramos de carbohidratos. Puede comer todo lo que quiera, sin problema, porque no va a afectar sus niveles de glucosa. Casi nada, son 5 gramos. 5 gramos en un plato se representa como medio plato si son verduras de hoja. Tranquilamente come medio plato, pueden comer un plato y dicen son 10 gramos, entonces no es nada. En cambio una papita así chiquitita, medianita, son 15, incluso el triple de esto, ¿no ve? Entonces casi no se los cuento. Solo algunas verduras.
como ser el zapallo, la beterraga, la zanahoria y las vainas, tienen mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, ahí a media taza 10 gramos de carbohidratos. En el caso de las frutas, en general, una porción de fruta, siempre van a comparar con su puño. Un puño, una taza mediana, es una porción de fruta que tiene 10 gramos de carbohidratos. Y la leche, voy a saltarme hasta acá, la leche, una taza mediana, igual va a tener 10 gramos de carbohidratos. Entonces puedo canjear, ¿no? Uno por el otro porque son 10 gramos. Uno en forma de leche, el otro en forma de fruta, pero estamos viendo carbohidratos. Algunas frutas como el plátano, el higo, la uva, la chirimoya, y aquí falta la caña y el pacay, tienen mucho carbohidrato en su composición, tienen más de 15 y en forma de fructosa, más simple todavía, ¿no ve? Entonces, por eso es que a los diabéticos al principio especialmente se les prohíben estas frutas, pero cuando están bien controlados, con moderación y no con mucha frecuencia, las pueden introducir en su dieta. Las carnes tiene 10 gramos, se compensa con la fibra que tiene. Parece ser dulce, ¿no ve? Pero tiene más agua en su composición, igual que la piña, la sandía, el melón. Entonces, si bien son frutas dulces, pero por la cantidad de agua que tienen en su composición, una porción solo tiene 10. En cambio, frutas como el plátano no tienen casi agua en su composición. La uva sí, pero es mucho más dulce. Tiene mayor cantidad de carbohidratos por cada porción. Y aún más las que son modificadas, ¿no? Exacto, aún más. Las carnes y huevos tendrán carbohidratos, ¿se acuerdan de la clase de macronutrientes? Solo quando é recém-farinhada. Exacto, cuando está recién faeneada y bien poquito, entonces no cuentan los carbohidratos, lo poquito que tienen de las carnes, ni menos aún de los huevos. Los lácteos sí, en forma de leche y de yogur tienen carbohidratos, pero no así cuando están en forma de queso. A no ser que sea un queso bien fresquito, tiene unos 5 gramos de carbohidratos, pero si es un queso maduro, ya todo el carbohidrato se ha salido en el suero que tenía el queso, ya no le quedan carbohidratos. Los alimentos grasos tendrán carbohidratos, la palta, nueces, aceitunas, mantequilla, menos de 5, si no los cuentan no va a haber lío igual, porque tienen muy poquito, tienes que comer una muy buena cantidad para que cuentes unos 5 gramos de carbohidratos. No van a escuchar hablar de porciones de palta, de nueces, contando carbohidratos, porque es muy poquito, no vale la pena considerarlos. Y en la cúspide están las grasas y los azúcares. Las grasas con moderación, mejor si son grasas monoinsaturadas, en segundo lugar poliinsaturadas, y lo menos posible de las grasas saturadas, ¿no ven? Y el tema de los azúcares, si es diabético tipo 2 le doy, mejor quitar, porque el antidiabético oral que va a usar no le va a ayudar con aquello, ¿no ve? ¿Qué hace el antidiabético? Las sulfonilurias, las ligomidas, todas esas familias de antidiabéticos orales, ¿qué hace? Exacto, es como si cada día exprimiera como una esponja al páncreas, ¿no ve? Y le saca toda la insulina que tiene, pero no es una ayuda suficiente si hablo de azúcar. Los diabéticos tipo 2, los azúcares mejor no. En cambio, si es un diabético tipo 1, le estás inyectando insulina, entre rápidas, ultra rápidas, cristalinas, capitas, listos, no sé qué, le estás inyectando y esa insulina es como si tuviera un páncreas artificial y le va a ayudar, si lo haces de las ultra rápidas en las comidas principales, y la sal ahí siempre, no va a tener problema, puede incluir los azúcares sin exagerar. Bien, para esto es importante también saber su estado nutricional, porque normalmente cuando un paciente tipo 2 debuta con diabetes, ¿qué creen? ¿Tiene un peso saludable o tiene sobrepeso? ¿O es delgado? Normalmente tiene sobrepeso, porque primero ha empezado con un problema de sobrepeso. Este sobrepeso lo ha llevado a un problema metabólico, un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y al tiempo, a mediano o largo plazo, recién se ha convertido en una diabetes, ¿no ve? Entonces, en este proceso de descompensación, normalmente por la descompensación bajan de peso de golpe. En una semana van a escuchar he bajado 5 kilos, 7 kilos, ¿no? El último mes se perdió 10 kilos y de la nada, porque ya le está dando diabetes, se ha descompensado. Pero normalmente es un paciente que tiene sobrepeso. Entonces, cuando llega a consulta un paciente recién diagnosticado, aparte de la diabetes, suele tener hipertensión, suele tener dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y hay que compensarlo al principio. Ya después es una dieta de control solamente para personas con diabetes. Entonces, la valoración que va a incluir, como hemos visto ya en clases pasadas en valoración nutricional,
la historia dietética, la anamnesis del paciente, qué suele comer, es mejor si es una historia de los últimos 3 días, ¿no? Para tener una idea bien clara de lo que come. Quizás los alimentos que le demos ahora no se adapten a sus gustos, hay que tratar de que sí sea, pero a veces no, porque realmente conviene animar al paciente. Los datos bioquímicos, ¿qué datos básicos le voy a pedir del laboratorio? Glucemia, después Curva de hemoglobina tolerância. glucosilada, triglicéridos, colesterol, ¿qué más le van a pedir? Curva de tolerância oral. Sí, está bien tu tolerancia o mínimo insulina basal, ¿no ve? Mínimo de insulina basal, porque aparte de la diabetes a veces siguen teniendo resistencia a la insulina. Entonces eso te va a dar opción a qué medicamento vas a escoger también. Así que datos básicos y creatina, ¿le pido o no le pido? Mínimamente creatina, y si ves algo ahí, le pedirás urea, nitrógeno ureico y ácido úrico y lo demás, ¿ver? El examen clínico, los datos antropométricos, peso, talla y ¿qué más? El IMC y además ¿qué más voy a sacar? Esos dos datos son súper importantes en los diabéticos, en pacientes cardíacos, diabéticos, síndrome metabólico, aparte del índice de masa corporal, que es un indicador muy global, la circunferencia de cintura y los datos psicosociales, ¿no? Factor económico. Entonces, es importante saber la cantidad de alimentos que consume, los hábitos alimentarios que tenía, las frecuencias de consumo, los tiempos de comida. Hay gente que van a escuchar que les dicen, no desayuno jamás, pero almuerza nomás bien, pero llega al final del día, termina su jornada laboral, ya está en su casa y ahí es donde realmente come bastante. Aumentamente amanece sin hambre, pero come más al final del día, ¿no? Y al final del día ya no tiene actividad física, todo lo que come se almacena y pues va aumentando de peso. La frecuencia de consumo, especialmente de los carbohidratos, los hábitos alimentarios igual, siempre vean más el tema de los carbohidratos en los diabéticos y los azúcares simples. Pues toda esta información recolectada de las últimas 24 horas nos va a dar una idea más clara, 24 horas mínimamente, se pueden hacer hasta 72 horas, nos va a dar una idea más clara de qué cosas le gusta comer, qué es lo que más está influyendo. Hay gente que, por ejemplo, toma 2 litros de gaseosa sin problema todos los días bien solito, y jamás toma un vasito de agua, ¿no ve? Es muy exagerada. O solo come fruta y verduras el fin de semana porque está en su casa y entre semana no come. ¿Y con qué compensa? Con comida rápida, comida de pensión. Ahorita vamos a ver otra presentación más de tratamiento específicamente de la diabetes, de tratamiento nutricional. Hablando un poquito de las dislipidemias, ¿a qué me refiero con dislipidemias? Al aumento de colesterol, triglicéridos, ¿no ve? Y estos principalmente, ¿por qué van a subir? Por el consumo básicamente de la misma grasa, pero además la fructosa, el azúcar de la fruta, da lugar también al colesterol y triglicéridos. El exceso de carbohidratos también da lugar al acúmulo de triglicéridos y colesterol, pero sobre todo las grasas en exceso que consume el paciente, pero no grasas de cualquier tipo, especialmente las saturadas, las muy modificadas, ¿no? Y por eso se dice las comidas chatarra fácilmente provocan dislipidemia, porque son grasas que se saturan todo el tiempo. Ok, entonces, nuestra recomendación dietética hablando de dislipidemias, ¿cómo viene enfocada? Que no se exceda más del 30% de las calorías totales en consumo de grasas. ¿Se acuerdan que en la distribución de la molécula calórica hemos dicho jamás más del 30% de grasas? Y aquí con más razón. Y las grasas saturadas no deberían exceder el 5%, ya a lo sumo el 10%. Las grasas poliinsaturadas 10% y las monoinsaturadas son de las que más tenemos que darle, 10 mínimamente, mejor si es el 15%. Y hay que controlar también el consumo de colesterol. Nuestro requerimiento diario de colesterol son 300 miligramos. Pero a veces cuando haces la anamnesis no consume 300 miligramos, consume más de eso que tiene que empezar a acumular. A ver, una yema de huevo, por ejemplo, tiene 200 miligramos de colesterol. Un vaso de leche de leche entera, tiene cerca de 100 miligramos de colesterol. Y si te gusta una carnecita así grasosa, listo, ya te has pasado tu requerimiento de colesterol, ¿no ve? Una forma fácil de compensar es consumir grasas monoinsaturadas, siempre en buena cantidad, porque esto va a evitar que la grasa mala se empiece a acumular. Porque luego 300 miligramos te pones a pensar, es nada de colesterol, no es solo comer más. Y tu paciente, pues le dices, y mi carne a mediodía, y mi vaso de leche, y le tienes que decir leche de dieta, que no va a llegar ni a 30 miligramos de colesterol, pero sigue teniendo porque no hay leche cero. Es baja, pero no es cero, ¿no?
Y la fructosa, lo que les decía, va a dar lugar al colesterol total, al colesterol malo. La insulina no tiene mucho efecto sobre la fructosa, entonces por eso es que aumentan más triglicéridos y colesterol, ¿no? Entonces estas dietas en general sí tienen mayor contenido de frutas. Hay gente que dice, solo como fruta, ¿no? Y en licuado, jugo, zumo. Entonces ahí la fructosa está muy concentrada, no tiene fibra que le ayude. Entonces tiene que empezar a acumularse. Bien, ahora vamos a ver la otra presentación. Perdón, pero no lo he escuchado. La gente que va al ginásio tem que consumir 71 el posto come mucho huevo. Tú ya es como tomas huevo entero. Solo la clara. Con la clara no hay problema. ¿Y cómo pones una llenita? Hasta dos, pero más no. Ya, ok, ahora vamos a hablar propiamente del tratamiento no farmacológico. Ay, creo que no puedo. ¿Me ayuda con esto? Ah, no, ya está. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? Hemos hablado primero del tratamiento farmacológico, ahora el no farmacológico consiste en el plan de alimentación, además la actividad física y la educación constante al paciente. Por eso es que en centros de diabetes, desde enfermería, están educando. ¿Qué ha comido hoy día? ¿Qué ha desayunado? ¿Está en ayunas? ¿Qué piensa desayunar? ¿Qué come los fines de semana? Y así va preguntando a la enfermera, no porque le gusta hacer charla con el paciente, sino porque tiene que hacer educación con su paciente. ¿A ver? Entonces, el plan de alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes, porque si solo toma el fármaco, hace actividad física, no va a poder controlar los signos, síntomas y consecuencias de ese trastorno si no tiene un adecuado plan de alimentación. Y ese adecuado plan de alimentación básicamente se traduce en cero azúcar, baja en carbohidratos y lo poco que consuma de carbohidratos ricos en fibra. Entonces así va a ir enfocado la terapia nutricional. Primero manteniendo los niveles de glucemia cerca de lo normal. ¿Cuánto es lo normal de glucemia? Menor a 100. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuál es lo mínimo en ayunas? 70, 100 y hasta 110 indica la ADA, ¿no? 106 para ser más precisos. Dentro de esos valores está bien. ¿Y postprandial? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Qué dice la ADA? Es para el diagnóstico ya, pero como normal, postprandial, Luan, Maya, no, Maiser, ¿no? Maiza. ¿Cuánto es la glucemia postprandial o normal? No sabe. Lo ideal es hasta 140 y aceptable sí hasta 180. Y en ayunas aceptable ¿hasta cuánto es? En ayunas de 70 a 100 y aceptable aceptables hasta 120. Lo normal es de 70 a 100 y hasta 110 van a encontrar. Aceptable hasta 120. Si un poquito elevado, va a subir su hemoglobina glicosilada máxima a 7, pero no va a traer problemas crónicos a largo plazo. Y postprandial hasta 140 y aceptable hasta 180. Más allá de eso, va a empezar a traer problemas crónicos a largo plazo. Después debe normalizar los niveles de lípidos, el colesterol y los triglicéridos. ¿Cuánto es lo normal de colesterol? Bien, ¿y de los triglicéridos? 160. ¿Quién da más, quién da menos? Lo que más se maneja es 150, exacto. Bien, alcanzar y mantener un peso corporal en límites normales. Entonces ahí me va a ayudar el índice de masa corporal. ¿Cuánto es lo normal? 18,5 a 24,9. Bien, entonces máximo debería tener 25 como óptimo y aceptable hasta 27, que es un sobrepeso al que todos tenemos derecho. Más de eso ya empieza a tener problemas crónicos. Y finalmente reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes, ¿no? Eso va enfocado si tiene un buen control, evitar que le den neuropatías, nefropatías, retinopatías, cardiopatías. El índice de masa corporal, como ya lo han dicho ustedes, de 18 a 25, un sobrepeso de 25 a 30 y por encima de 30 ya es obesidad.
Si el paciente máximo puede estar con un sobrepeso de 27. Más de 27 ya eso lo pone en riesgo. Es importante, todo lo voy a poner en la plataforma esta noche, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, después la circunferencia de cintura, ¿cuánto es lo normal? Hasta 80 en mujeres, E 90 em hombres. en adultos mayores, en varones. No puede ser más de 102 en varones, que ya es mucho riesgo, y más de 88 en mujeres, ya su misma cintura lo está poniendo en riesgo. Entonces, si la persona tiene un índice de masa corporal adecuado, la dieta debería ser normocalórica. Hemos aprendido en clases pasadas que lo ideal es 30 calorías por kilo peso, ¿no ves? Cuando no tienes ningún dato, 30 calorías por kilo peso. Pero si el paciente con diabetes tiene un índice de masa corporal de 24.5, ¿cuánto le daría? ¿40 calorías? ¿25? ¿30? ¿Cuánto? 25. Índice de 25 a 40. 25. 25. Pero si viene con un índice de masa corporal de 19, 40. 40, 35, podría darle sin problema, ¿no ves? Si la persona tiene bajo peso, el monitoreo va a ser principalmente con insulina, porque le pones más insulina. ¿Qué hace la insulina? Agarra la glucosa, la mete a la célula, entonces le das más carbohidratos ricos en fibra y eso mismo le va a ayudar a subir de peso con proteínas y grasas. Seguir controlando más que todo con la insulina cuando el paciente llega con bajo peso, ¿no? Y ahí le damos más cargos, suplementos para diabéticos. Y si el paciente viene con sobrepeso, ¿qué voy a hacer? No le voy a dar más de 25 calorías por kilo peso, y de esas 25 calorías por kilo peso, incluso le puedo descontar 500. Acuérdense que el requerimiento básico, el metabolismo basal, ¿cuánto debería ser? Hemos dicho en pasadas clases igual. ¿Cuánto es el metabolismo basal de una persona? No, metabolismo basal solamente. ¿Cuánto es lo mínimo de calorías que debería consumir? Eso es lo normal. A ver. ¿Y lo mínimo? 15. Y justo Leonardo preguntó en clase. El metabolismo basal mínimamente hay que cubrir. Son 800 calorías en varones y hasta 600 en mujeres. Entonces, jamás te puede dar menos de eso, porque al menos metabolismo basal tienes que cubrir. Entonces, si luego de hacer un cálculo te salen 1600 calorías, te puedes descontar 500 más, si lo ves muy pasado de peso, ¿no ves? Hay que tratar de no darles menos de 1000, porque menos de 1000 ya requiere un suplemento de vitaminas y minerales, y de proteínas también. Entonces los cereales enteros vamos a reemplazar por cereales integrales, por verduras, hay que limitar el consumo de los aceites vegetales, aumentar el consumo de fibra. ¿Por qué tanto molestamos con la fibra? Bien. Además que la fibra que viene soluble y insoluble, más adelante hay una diapositiva, vamos a ver con eso. Entonces estamos aquí solamente repasando las proteínas, igual van a ser del 10 al 20%, los carbohidratos como ya saben del 50 al 60% y las grasas no más del 30%. Y si el paciente está muy descompensado, ahí de repente puedo subir un poquito más las grasas, pero tomando en cuenta que sean puras monoinsaturadas y las proteínas también un 5% más para que los carbohidratos bajen a 45, 50 como máximo. Y el aporte adecuado de vitaminas y minerales. Hablando ya de grasas, aquí tenemos una tabla de grasas, de clasificación de grasas. Las saturadas, ¿quiénes van a ser? Todas las de origen animal, incluyendo lácteos, y de origen vegetal, el aceite de coco y palma. En su presentación natural, el coco y palma tienen grasas saturadas en gran cantidad y también las monoinsaturadas. Pero ¿qué hacen en la industria? Le extraen solamente la grasa monoinsaturada. Por eso el aceite de coco cuesta tan caro, porque todo lo demás se desecha. Pero así de su forma natural, tiene más grasa saturada. Las monoinsaturadas, el aceite de oliva, palta, maní, nueces, almendras, el aceite de pepita de uva, de chía, todos esos están ahí monoinsaturadas. Las poliinsaturadas, que son las segundas que nos convienen, en los aceites de pescado, los aceites vegetales como el maíz, soya, girasol, que son los más comunes, ¿no? Las grasas trans, que estas son las que menos nos convienen porque son grasas artificiales y estas fácilmente se acumulan como triglicéridos, son las que menos nos van a convenir. Tenemos las margarinas y los aceites reciclados. Cuando comemos comida chatarra comemos todo el tiempo aceites reciclados y esos fácilmente se acumulan como triglicéridos. Luego el colesterol, la yema de huevo, las vísceras, los crustáceos, la piel de la gallina, la parte grasosa de la carne de vaca, de la carne de cerdo. La fibra, aquí está la fibra.
Tenemos dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La soluble, ¿qué va a ser? La soluble, ¿qué va a ser? Es un compuesto tipo gelatinoso que se nota bien en algunas frutas, especialmente en la avena. La avena se remojar y tiene un aspecto gelatinoso. La cebada, los frijoles, ¿no? Y ese tipo de fibra, ¿qué hace? Ayuda a estabilizar la glucemia. A nivel del intestino delgado, no deja que pase rápido la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Mejora el nivel del colesterol en sangre, igual a nivel del intestino delgado, no permite que pase de pronto así rápido al torrente sanguíneo. La fibra insoluble, en cambio, va a ser un compuesto duro, que se encuentra en cereales integrales, en casi la mayoría de las verduras y en el salvado de trigo, y lo que más hace es mejorar la digestión mecánica. Ahí nos ayuda con el estreñimiento y, como decía usted, nos ayuda a provocar saciedad. Pues las dos fibras están recomendadas. Esto del antioxidante, ya saben, aparte de darnos vitaminas, minerales y fibra, las frutas y verduras principalmente también tienen mucho antioxidante, que es la misma vitamina. A ver qué vitaminas son antioxidantes. E, C, A son los principales antioxidantes. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero su función más importante va a ser antioxidante, ¿no? Que no deja que la célula se oxide rápido. Entonces, ¿qué más debo tomar en cuenta aquí en el paciente con diabetes? Disminuir el consumo de sal, porque la sal le puede provocar, le puede aumentar la hipertensión. Mejoraría si le bajo el problema cardíaco, la insuficiencia renal. Tiene que aumentar el consumo de agua, mínimamente 1,5 litros, mejor si son 2 litros diarios, jamás más de 4 litros. 2,5, 3 está bien, jamás más de 4 litros. Está descompensando el paciente y te dice, termino mi galón de 20 litros de esas aguas que traen, ¿no ve? En 2-3 días se está realmente sobrehidratando. Tampoco así, porque el riñón también trabaja por demás. Ya hablando de edulcorantes, tenemos los edulcorantes que aumentan la glucemia y los que no aumentan la glucemia. Los que aumentan la glucemia son la misma azúcar, la miel, porque el paciente viene y te dice, no consumo ya azúcar blanca, pero sí consume azúcar morena. Si es reemplazado con miel, igualito le va a subir su glucemia, porque tienen alto índice glucémico. Las polidextrosas, los alcoholes de azúcar, ¿no? Entonces, todos estos van a afectar sus niveles de glucosa en sangre. En cambio, los que no aumentan la glucemia, tenemos los químicos como las sulfanas, aspartames, ciclamatos, sacarinas, sucralosa, que son químicos, son 0 calorías, y la stevia, que es natural. Recientemente la OMS este año, en marzo, había sacado un artículo, un estudio, donde dice que si exageras con el consumo de edulcorante químico especialmente, igual sigues aumentando la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál es el último consejo de la OMS? Que no se exagere con el consumo de edulcorantes en pacientes que tienen problemas de obesidad, resistencia a la insulina. Si es un diabético controlado, no tiene resistencia a la insulina, sí puede consumir edulcorantes sin problema. Pero si no, pues nomás tiene que tener un control también. No está prohibido, pero no deberíamos abusar con el consumo de edulcorantes. Aquí ya tenemos una etiqueta. Hace rato hemos dicho que cada porción de carbohidrato debería ser 10, 15. Para las meriendas no debe pasar de 25. Entonces, ya viendo en esta etiqueta, ¿cuántos gramos de carbohidrato tiene? En total tiene 31 gramos de carbohidrato, ¿ven? Ahí abajo está, total de carbohidratos 31. ¿Le puedo dar ese total? Hemos dicho no más de 15, de 25 para una merienda. Es mejor que consuma solo una porción de carbohidrato, ¿no ves? Porque ahí dice en el envase que son por porción por envase 2. Es que coma solo una. ¿Por qué estoy repasando esta parte? Porque el paciente dice, suficiente con que sea de dieta, se come todo el paquete, puede tener 2, 3 porciones, es que era de dieta, ¿no ve? Igual la mermelada, niquelado, de todo de ahí del envase, pero igual tiene azúcares simples. La mermelada de dieta no tiene edulcorante, azúcar tiene edulcorante, pero tiene la misma azúcar de la fruta concentrada. Igualito le va a afectar. Siempre es importante que cuente los carbohidratos que está comiendo, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. A mayor índice glucémico de los alimentos, más rápido les sube los niveles de glucosa en sangre. Si vemos aquí algunos alimentos como la sandía, por ejemplo, miren, su índice glucémico es alto, pero tiene fibra. Vemos la manzana y tiene más fibra todavía, ¿no ves? 38, su índice glucémico es bien bajito. Vamos a las galletas, tiene alto índice glucémico. Vamos a una pizza, a la papa, tiene alto índice glucémico. En cuanto más alto es el índice glucémico, más rápido que sube los niveles de azúcar en sangre.
Y si su carga glicémica más es elevada, es mucho más rápido todavía. La distribución de los carbohidratos en comidas principales no debería pasar de 60 gramos. 40, 50, 60 está muy bien para desayuno, almuerzo, cena. Y para las meriendas, máximo 25, entre 10 y 25 va a estar súper bien. Entonces esto va a depender de las calorías que recibe, porque hay pacientes que reciben 1500 calorías y hay otros que pueden recibir hasta 2500 calorías. Entonces ahí va a aumentar la cantidad de carbohidratos por cada tiempo de comida. Tiene que ir adecuado a la actividad física, a los horarios de trabajo, al medicamento, pero básicamente siempre enfóquese en que el paciente del momento que se despierta y empieza a variar sus niveles de glucosa, especialmente los tipo 1. Del momento que despierta, máximo a la hora debería estar comiendo. Si se levanta a las 6, desayunando máximo 7. Y a partir de eso, lo ideal es que coma cada 3 horas. Obviamente nadie puede hacerlo como reloj. Es mínimo cada 2, hasta máximo cada 4 horas. Comer muy seguido o muy espaciado, el resultado final va a ser siempre niveles altos de azúcar. ¿Ya? Entonces, 2 y media, 3 horas y media, en ese lapso de tiempo, él debería comer. Y si come más de 80 gramos de carbohidratos por comida, igualito va a tener hiperglucemias. Entonces es muy importante los horarios, qué necesita comer, que sepa elegir, especialmente en eventos sociales, ¿no? Porque a veces se aíslan porque no saben qué van a comer. Aquí están los horarios. Entonces se levanta a las 6, 6 y media, máximo 7 desayunando, merienda a las 10, 3 horas después del almuerzo, 3 después de la merienda. Y los diabéticos tipo 1 necesitan una colación nocturna. En cambio los tipo 2 no necesitan, porque no usan insulina. La insulina, acuérdense que tiene sus picos de acción, ¿no ve? Entonces te obliga a usar la insulina una colación nocturna, porque te puede dar una hipoglucemia al amanecer. En cambio, si no eres insulino dependiente, utilizas antidiabético, con 5 comidas es más que suficiente. Y obviamente los tipo 1, que normalmente son adolescentes o niños, con la edad de niños o adolescentes son los tipo 1, no pueden pues privarse de eventos sociales, pero tampoco pueden abusar. El alcohol, como dice ahí, puede provocar hiperglucemias. Entonces, hablando ya de alcoholes, cuando recomiendan alcoholes, primero, solo para pacientes compensados, sea tipo 1 o tipo 2. Segundo, los alcoholes que hacen menos daño son el vino, whisky, vodka, por su proceso, ¿no?, de elaboración. Y tercero, nunca como aperitivo, siempre como bajativo, o sea, come y recién bebe. No es que primero bebe y luego come, porque ahí sí le va a dar una hipoglucemia. Primero come y luego bebe. Por eso ahí. Ok. Entonces, ya, ¿qué vamos a ver primero? Su estado nutricional. Después vamos a ver la cantidad de carbohidratos y en esa cantidad también la calidad, o sea, que sea rico en fibra. Después las grasas de calidad, pocas saturadas, mejor monoinsaturadas y término medio de las poliinsaturadas. La cantidad de proteínas de alto valor biológico, lácteos, carnes, huevos. Y también de las vegetales, pero en menor proporción. La cantidad de fibra, tanto la fibra soluble e insoluble. Y el fraccionamiento, o sea, 5 comidas si es diabético tipo 2 y 6 comidas si es diabético tipo 1. Bien. Y vamos a modificar un poco su dieta si tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, insuficiencia renal. En la hipercolesterolemia, las grasas saturadas. En la hipertrigliceridemia, aparte de las grasas, además los azúcares como la fructosa y el exceso de carbohidratos. En la hipertensión hay que bajar del sodio. Y si tiene insuficiencia renal, no solamente el sodio, ¿qué más hay que bajar? ¿No? ¿Qué más provoca la insuficiencia renal? ¿Qué alimentos influyen, además del sodio? ¿Proteínas de qué tipo? ¿Todas? Animal. ¿No? Animal. ¿Pero de los animales todas? ¿Cuál es la proteína que más? Exacto, la proteína de la carne que tiene como residuo el ácido úrico. ¿No ve? Los alimentos ultraprocesados. Pacientes renales les sube el fósforo. Voy a enfocar su dieta a baja en fósforo. Les sube fácilmente, además del sodio, ¿con quién va el sodio? Exacto, con el potasio. ¿No ven? Además de eso, devolver en pacientes renales. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias de tratamiento para tener un control más adecuado tanto de glucosa y lípidos, que es lo más común en personas con diabetes? Al inicio, como les decía, quizás sea muy necesario la restricción calórica. No darle lo adecuado a él, sino un poquito menos. Los carbohidratos siempre controlados y ricos en fibra.
Las porciones siempre fraccionadas en 5 comidas y porciones reducidas de carbohidratos. La reducción de grasa si es necesario. Obviamente el control de peso. La actividad física, no solamente es dieta y medicamentos, sino también actividad física. ¿Con qué frecuencia debería monitorizar sus glucemias? ¿Los tipo 1? El tipo 2 también está bien. ¿Los tipo 1 con qué frecuencia? Su glucemia. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ahí atrás, ¿quién da más? Si es diabético tipo 1, ¿cuántas veces debe medirse su glucemia al día? Una es suficiente, ¿no? Despierta, se mide porque tiene que inyectarse la insulina rápida. Tiene que saber si ha amanecido alto o bajo. Si ha amanecido normal, se inyecta la insulina para los carbohidratos que va a comer. Si ha amanecido alto, tiene que corregir lo alto que ha amanecido y además inyectarse para los carbohidratos que va a comer. Igualito al mediodía, igualito a la cena, incluso hasta 4 veces para dormir con qué nivel de glucosa se está durmiendo para darle o no mayor cantidad de carbohidratos en la colación. Pero si es tipo 2, en el tipo 2, ¿cuántos dice? ¿Al día? Al inicio es suficiente que lo haga una vez al día, al inicio. Ya después, que haga mínimamente 2 controles a la semana, está bien, porque no varía tanto como el tipo 1. Pero al inicio 1, en ayunas, al día siguiente 2 horas después de desayuno, al otro día 2 horas después de almuerzo, al otro día 2 horas después de la cena, para ver dónde varían más sus niveles de glucosa. ¿Ya? En cambio en el tipo 1 es en cada comida. Y obviamente su nuevo estilo de alimentación, ¿no? Su nuevo plan de alimentación. Con esta tabla es que vamos a trabajar ahora. Fíjense los lácteos. ¿Los lácteos tienen carbohidratos? Sí, por cada porción tienen 10. ¿Y cuánto es una porción? Es una taza. Las carnes tienen carbohidratos solo si es recién faeneada, o sea, no cuenta sus carbohidratos. Las frutas, una porción, una taza, 10 gramos de carbohidratos. Las verduras, 5. Vamos a trabajar con 5 en general para que no se confunda. 5, listo. El pan, 15. ¿Cuánto es? ¿Un pan va a ser 15? No, medio pancito. No se confunda. Por eso ahí dice porción, 30 gramos, que es medio pan. Entonces 15 gramos de carbohidratos. Si te dice 2 porciones en el ejemplo, no vaya a ponerle 15, le ponen 30. La grasa tiene carbohidratos, no tiene nada. Las leguminosas, porotos, lentejas, maní, soya, 15 gramos. Y los cereales y tubérculos también tienen 15 gramos cada porción. Y el queso, podrían contar o no, porque el queso no pasa de los 2 gramos de carbohidrato o es 0. Cuanto más maduro es, menos carbohidrato tiene. Y aquí tenemos un ejemplo de un desayuno. ¿El té cuenta como carbohidrato? No, pues es solo té, son hierbitas, no tiene carbohidrato. El pan, 2 porciones, 30. La palta, una porción, podría darle 5, y si no le ponen tampoco hay problema, porque tiene menos de 5. Si no le ponen no se hacen problema, porque es menos de 5. La frutilla, una porción, 10 gramos. En total, si poníamos 40 estaba bien, si le pongo 45 también. ¿Hasta cuándo es normal? ¿Hasta cuántos es normal? ¿De qué? 60, ¿no? 60 para las meriendas, para los almuerzos, así. Desayuno, almuerzo, cena, 60 máximo. 45, 50, 60 está bien. Y para las meriendas no más de 25. Doctora, esa porción de frutillas son cuántas más o menos. Es que depende del tamaño, por eso es una taza mediana. Si son frutillas grandes, con 5 frutillas has llenado la taza. Pero si son de las chiquititas, unas 10, 12 y recién has llenado la taza. No se fijen en la cantidad. Por eso el puño, una taza mediana. Bien, entonces vamos a hacer esta práctica.